Un cordial saludo para todos, estudiantes y personas que escuchan este OVA, este objeto eh, virtual de aprendizaje. Nos corresponde en este momento hablar un poco de la cartografía social como una herramienta fundamental que nos sirve y que impulsa una forma de leer el contexto social en el territorio. De allí que la diapositiva nos muestra en la parte inferior una mirada a los fenómenos del territorio, porque de cierta una forma lo que vamos a hacer es mirar el territorio desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más ecuménica, mucho más holística. En la segunda diapositiva se nos va a mostrar qué es esto de la cartografía social. Nos va a decir que la cartografía social nos va a ayudar de forma visual a entender una realidad del territorio. La cartografía social viene siendo una fusión entre dos grandes disciplinas de las ciencias sociales, una la geografía y otra la sociología. Estas se unen simbióticamente para dar como resultado lo que hoy conocemos a partir de los años 60 del siglo pasado, lo que conocemos como cartografía social. Esta nos va a ayudar entonces a visualizar y a entender la realidad de un territorio de forma multidimensional, ya que se entiende el territorio y se visualiza en un mapa desde diferentes ópticas, desde la óptica histórico, cultural, social, económico, geográfico, ambiental, político, religioso, entre otros aspectos más. Es así, de esta manera, como a través de la cartografía social se empiezan a construir un conocimiento integral sobre el territorio. Es decir, cuando hablamos de conocimiento integral del territorio es que el investigador social lo va a comprender no solamente desde la parte espacial, que es lo geográfico, sino que también va a ir mucho más allá y lo va a comprender, analizar, interpretar y a buscar sus soluciones desde lo histórico, lo político, lo económico y desde diferentes dimensiones en la cual el territorio se comprende desde un punto de vista muy orgánico. Por eso, cuando hacemos este proceso de cartografía, estamos haciendo un proceso de investigación social, como toda la lectura del contexto, que está basada en un proceso del método científico de la investigación, sobre todo social, en ciencias sociales. Por eso se utilizan unos instrumentos que van desde lo técnico y los vivenciales. Instrumentos técnicos que se pueden utilizar para recopilar información en el territorio que luego vamos a plasmar en ese mapa que es lo que llamamos cartografía social. Instrumentos desde lo técnico, observación participante, encuestas de percepción, talleres, entrevistas, pero también hay unos instrumentos vivenciales, materiales visuales, juegos, talleres. Si ustedes me preguntan a mí, con la experticia que tengo en el tema, no solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico, con muchas publicaciones que he hecho en textos y artículos indexados, a la hora de hacer este tipo de investigación para hacer cartografía social, que es una técnica, un instrumento para recopilar información y leer el contexto, yo les recomendaría los vivenciales. Razones. Porque estas comunidades son periféricas y el grado de escolaridad es bastante precario, para no llamarlo paupérrimo o bajo. Ahí no vamos a encontrar economistas, abogados, licenciados, no, vamos a encontrar personas del oficio vario, albañiles, carpinteros, vendedores informales, amas de casa que no van a conocer el tecnicismo mismo. Cuando le digamos a una de estas personas, vamos a hacer una cartografía social con instrumentos de encuestas de percepción, nadie te va a entender. Pero cuando tú les digas, vamos a hacer una cartografía social utilizando instrumentos vivenciales como juegos, todo el mundo va a comprender y se va a adherir de forma natural y espontánea y va a fluir un poco más la carga de información. Un ejemplo, si yo utilizo juegos, hago mesa redonda y empiezo a que se agarren de las manos, empiezo a hacer unas metodologías de qué piensas tú de tu barrio, qué te gusta de tu barrio, qué no te gusta. Todo el mundo se va a abrir a hablar del barrio, de mi barrio, me gusta esto, pero lo que no me gusta es la inseguridad. Y ahí vas sacando un manto de información que luego te vas a
servir, uno, para leer el contexto y cuando tengas ese contexto leído, plasmar todas esas situaciones contextuales en un mapa, que es lo que llamamos cartografía social. Por eso estas actividades se va a fundamentar en la investigación, acción, participación, que es la investigación o el tipo de investigación propia de la sociología como ciencia. En donde, explico nuevamente, porque esto ya lo expliqué en clases anteriores, en donde el individuo se adentra al territorio, lo describe, identifica problemas, pero se queda para transformarlo y apostarle al cambio social con la comunidad. Por eso la cartografía social se va a fundamentar en eso, en esa investigación, para poder identificar problemas y luego darle solución y transformar el territorio. Es decir, que lo que se plasme en esa cartografía no va a quedar en un simple trabajo que ya me voy, terminé, muchas gracias, ya tengo mi trabajo listo, sino que, ok, ¿qué hacemos? Ya identificamos problemáticas, fenómenos, riesgos sociales, ¿qué hacemos ahora? Por eso se le apuesta categóricamente a la participación social, porque es la misma comunidad la que va a través, sea de instrumentos técnicos o vivenciales, de estas actividades, las que van a ir construyendo el conocimiento integral del territorio a través de una carga de información que la misma comunidad de forma participativa va a dar. Asimismo, hay unas generalidades en la tercera diapositiva. Generalidades de la cartografía social. Es decir, la cartografía social, ¿a qué apunta? Apunta a uno, relación contexto-territorio. Y aquí dejamos ya claro desde lo semántico y lo pragmático que el contexto son las diferentes situaciones que se generan dentro de un espacio y que el territorio es ese fragmento de tierra. No es lo mismo territorio que contexto. Cuando nosotros hacemos cartografía social estamos relacionando el territorio, que es la parte espacial geográfica, con el contexto, que son las diferentes situaciones que se presentan desde el punto de vista histórico, económico, político, religioso, etc. Y se plasman sobre un mapa que es lo que llamamos cartografía social, donde ubicamos los fenómenos, donde se están dando, al lado de unos puntos de referencias. Puntos de referencias que pueden ser como colegios, universidades, hospitales, gimnasios, farmacias, estaciones de gasolina, parques, calles emblemáticas, iglesias, lugares de referencia muy conocidos. Segunda generalidad, se identifican actores. Los actores pueden ser positivos o negativos, pero nosotros como autoridad en sociología no podemos definir eso. Eso lo define la misma comunidad donde estamos haciendo la investigación. Los actores van a tener unas características muy particulares, y es que los actores tienen poder y tienen influencia. Esos actores pueden ser Junta de Acción Comunal, es un actor. Dentro del territorio, una banda, Banda La 40, es un actor. Jóvenes brigadistas, es un actor. La iglesia que está en el barrio o en ese territorio, puede ser un actor. ¿Vale? Tercera generalidad, la cartografía nos da un acercamiento a la comunidad. Nosotros no podemos construir una cartografía social si no contamos con la presencia de la comunidad. Es decir, la cartografía social se va a basar en el acercamiento a la comunidad a través de instrumentos de recolección de información vivenciales, recomiendo yo como sociólogo, para que de esta forma la misma comunidad pueda dar el suministro de la carga epistémica, que es la carga de información que luego te va a ayudar a construir y a diseñar un esqueleto propio de cuál es la realidad contextual de ese territorio y que luego eso lo vas a plasmar en un mapa, que es lo que llamamos cartografía social. Cuarto, último y no menos importante, a través de la cartografía social se maneja información de forma dinámica y lo que hacemos es reconstruir el territorio. ¿Reconstruirlo desde qué manera? No desde el punto de vista material y físico, sino desde el punto de vista epistémico. Si ya teníamos el conocimiento que este territorio era un territorio con unas dinámicas muy negativas, posiblemente las dinámicas que sean no son tan negativas, sino que sean relativamente positivas, y eso es una reconstrucción. Es decir, reconstruir el territorio significa saber y empezar a ver cómo se interpreta, se analiza, se construye a ese territorio. De esa forma, entonces, en la siguiente diapositiva, que es la cuarta,
nosotros cuando hacemos cartografía social, ¿a dónde apuntamos? ¿Qué se evidencia? ¿Qué se identifica en ese mapa que llamamos cartografía social? Se evidencian riesgos sociales. Y los riesgos sociales es el concepto técnico desde la sociología del riesgo, que es el equivalente a problemas sociales. Es decir problemas sociales es lo mismo que decir riesgos sociales. Decir riesgos sociales es lo mismo que decir problemas sociales. Sino que el concepto de riesgo social es el concepto técnico desde la propia sociología. De aquí en adelante hay que desaprender problemas sociales y empezar a decir riesgos sociales. La prostitución es un riesgo social, el vandalismo es un riesgo social, la pobreza es un riesgo social, la deserción escolar es un riesgo social, la prostitución es un riesgo social. Todas las problemáticas que están en la dinámica del territorio son consideradas de forma particular como riesgos sociales. Dos, ¿qué más vamos a evidenciar en esta cartografía social? Tensiones sociales. ¿Qué son tensiones sociales? La pugna o el choque que hay entre un actor con otro. Un ejemplo, un actor, fuerza pública, la policía que está en el barrio, el cuadrante, con otro actor, banda la 40. Hay una tensión social. Otra, que puede ser la iglesia, un actor social, y entra en una tensión social ¿con quién? Con la misma comunidad o entre otra iglesia que no es de la misma religión. Actores que chocan entre sí. Esas son tensiones sociales. Se identifican también en la cartografía, es decir, se plasman. Y por último, y no menos importante, de lo que se evidencia en la cartografía social es relaciones de poder. ¿Quién tiene más poder en el territorio? ¿Es la policía? ¿Son los jíbaros? ¿Es la iglesia que está presente en el territorio? Un ejemplo. Si nosotros hacemos una lectura del contexto y vemos que hay un CAI de la fuerza pública en el barrio y que hay unas ollas de microtráfico, uno pensaría que quien tiene poder es quién, la policía, legítimamente hablando. Pero no, la policía no es la que tiene poder aquí. La que tiene poder aquí es las ollas de narcotráfico que están en la zona, que compran a la policía y la policía está al servicio de esas ollas de narcotráfico en el barrio o en el territorio. Relaciones de poder, ¿vale? ¿Cómo se relaciona el poder dentro con esos actores dentro del territorio? Eso también se plasma en la cartografía social. Bueno, habiendo entendido esto en estos 13 minutos que llevamos, de toda la parte teórico-conceptual de lo que es la cartografía social, sus características, que se evidencia, entremos en materia. ¿Cómo se construye una cartografía social? Que es lo más importante aquí. Para construir una cartografía social se basa en 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Vamos con la fase 1. En la fase 1 se llama diagnóstico. ¿Qué se hace en la fase 1? Se hace una matriz DAFO, que fue anteriormente llamada matriz DOFA. Aquí que se identifica, que estamos en la diapositiva, se identifica las oportunidades que tiene ese territorio, las fortalezas que tiene ese territorio, las amenazas que tiene ese territorio y las debilidades que tiene ese territorio. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve como para hacer como una profunda y exhaustiva radiografía multidimensional de qué es lo bueno, lo malo, ventajas, desventajas que tiene el territorio. Esto en esta fase 1 nos ayuda a construir una epistemología del territorio y le vamos dando contexto a ese territorio. La fase 2 se llama producción cartográfica. Ya aquí es cuando empezamos el diseño arquitectónico de la cartografía ya en el papel o en unos softwares que son unos programas muy computalizados que sirven también para diseñar eso. Tenemos el mapa hecho y allí vamos a empezar a ubicar todos los riesgos sociales. Donde hay drogadicción, es aquí, lo ubicamos en el mapa. Donde hay prostitución, lo ubicamos en el mapa. Donde hay vandalismo, lo ubicamos en el mapa, etc. Pero en el mapa, además de ubicar esos riesgos sociales, también podemos ubicar tensiones y relaciones de poder. Recuerden bien. Para que esto quede un poco más adecuado y el mapa hable de forma más explícita, uno ubica puntos nodales. Nodales. ¿Qué son los puntos nodales? Es un concepto muy propio de la geografía física. Son puntos de referencia. Entonces pegamos en el mapa, además de los riesgos sociales, tensiones sociales y relaciones de poder, un parque,
que es un punto nodal, un punto de referencia. Un gimnasio es un punto de referencia, es un punto nodal. Una panadería, un parque, una terminal, un hospital, una clínica, una iglesia. Lo ubicamos. ¿Eso con qué intención? Para podernos ubicarnos espacialmente en el mapa. Y sabemos entonces que drogadicción está cerca de la iglesia. Ese fenómeno está allí, ese riesgo social. Que la prostitución está cerca de la zona rosa donde están las discotecas. Que el vandalismo está cerca de el gimnasio X. Eso nos ayuda a visualizar un poco más el territorio, tanto en sus problemáticas, riesgos, tensiones, pero también por dónde espacialmente están ubicados. A eso se refiere la fase 2 de producción cartográfica. La siguiente diapositiva se llama fase 3, que se llama plan de acción. Es decir, ya tenemos claro cómo es el contexto, porque hicimos la matriz DOFA, ya cartografiamos, hicimos ya el mapa, ubicamos todas las problemáticas, riesgos sociales, puntos nodales de referencia. Ahora bien, en el plan de acción es qué vamos a hacer para darle solución a esos fenómenos y riesgos sociales que encontramos en el territorio. Para eso, ¿qué se diseña? Proyectos sociales, programas integrales, políticas públicas. Todo esto es obligación propia del Estado. Es decir, que el plan de acción usted lo diseña, pero quien lo materializa no es usted, porque no va a contar con los recursos ni el músculo financiero para hacerlo. Eso le compete, según la teoría del riesgo social, le compete a la esfera pública política, es decir, la alcaldía, la gobernación, todos los entes del Estado, que es donde está el músculo financiero, le compete hacer todo ese tipo de plan de acción para darle solución, regulación, mitigación a estos riesgos sociales y fenómenos que están en el territorio. Ya por último y no menos importante, en la fase 4 se llama observación y reflexión. ¿Aquí qué hace? Verificamos los resultados. ¿Resultados de qué? Del plan de acción que fue la fase 3, para ver si esos programas, proyectos y políticas públicas resultaron positivos y el riesgo social de vandalismo se está regulando. El riesgo social de drogadicción se está regulando. Las estadísticas y las cifras están bajando o en su defecto están estancadas o están subiendo. Aquí cuando verificamos los resultados lo que estamos es evaluando los efectos del plan de acción, la fase 3. Si este plan de acción fue bueno, ¿qué hacemos? Continuamos con lo propuesto. Si el plan de acción no tuvo resultados positivos, es decir, no se redujo el riesgo social o la problemática en el territorio, lo que hace es construir nuevos planteamientos que reevalúen y que ataquen contundentemente para empezar a regular o a mitigar o en su defecto superar en su máximo esplendor ese riesgo social o fenómeno social. Por eso hay que hacer una matriz de riesgo social. Esa matriz de riesgo social aquí se las muestro en esta diapositiva. Aquí les muestro una matriz. Tiene actores y estrategias. Esa es una matriz de riesgo social hecha por mí. En los actores, yo lo dividí en actores públicos, económicos y comunidad. Y en las estrategias para poder atacar ese riesgo social o problemática en el territorio, tengo una estrategia de prevención, es decir, el problema no existe, pero voy a hacer una estrategia para que si llega a existir, ya lo ataco, o para que nunca se dé ese problema. Mitigación, ya el problema o riesgo social existe, ¿cómo hago para simplificarlo? Superación, el riesgo social ya existe, pero no lo quiero regular ni simplificar, sino que lo voy a erradicar por completo. Aquí en la siguiente diapositiva les muestro un ejemplo de cómo quedaría una cartografía social. Es una cartografía social hecha por mí, es real, tiene el nombre cartografía social, tiene un cuadro de convenciones, porque lo que está dentro del mapa, para que no hayan ambigüedades de qué es esa niñita que está con el niño cargado allí, que será embarazos prematuros, embarazo infantil como riesgo social o problema social. No, es cinturones de miseria. Entonces en el cuadro de convenciones yo coloco la imagen que está en el mapa y coloco qué es. Mire que aparece un cuadro en rojo. ¿Qué será eso? Ahí aparece casco urbano. Entonces es una forma de que todo lo que está en el mapa en términos de riesgos sociales, que son problemas sociales,
y lo de puntos nodales, que son puntos de referencia, deben ir en el cuadro de convenciones, ¿vale? Eso es importante que ustedes lo manejen y lo sepan, porque la cartografía social se configura como otra herramienta metodológica, así como la mirada analítica, el ojo sociológico, la hermenéutica social, la imaginación sociológica. Esa es otra metodología de cartografía social, como se denomina, y que se utiliza propiamente desde las ciencias sociales, especialmente de la sociología, la antropología, la historia, la misma geografía y otras ciencias, para poder identificar problemas que están en el territorio, caracterizarlo y visualizar un territorio grande en su contexto, llevarlo a una parte muy pequeña que es un mapa donde aparece la parte espacial y todos esos fenómenos y dinámicas que están dentro del territorio, que es lo que llamamos nosotros contexto. Eh, ya por último, darles las gracias y espero y aspiro que escuchen bien este video. Dudas que tengan me pueden escribir por el grupo, no al interno, y que próximamente ya les vendrá una actividad que se las daré más tardecito cuando ustedes escuchen toda esta radiografía epistémica de lo que tiene que ver con la cartografía social como herramienta propia para hacer lectura del contexto social. Muchas gracias.